Hola, buenas tardes. Esto es Radio 21 para la materia Ingeniería y Sociedad. Primero, ¿de qué va a tratar el podcast este? Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, que es un tema que sí que tiene varios contrabandos, ¿no? Actualmente, ¿no? Y bueno, esto es un grupo conformado de 4 personas. Primero estoy yo, Juárez Adrián. Francesco Bassi. Cesario Lisandro. Y Brunella Pacera. Bueno, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta que básicamente aprende. ¿Aprende de qué? Aprende de algoritmos, aprende de pasos, aprende de instrucciones. Es una herramienta que aprende. Sirve principalmente para la automatización de tareas sin estar tanto del pendiente de cómo se lleva a cabo, ¿no? Lo que vamos a buscar ahora es justamente hablar de esa IA, de la herramienta de la inteligencia artificial, en el mundo de la educación. Bueno, ahora, la... qué tan útil es esta herramienta, la inteligencia artificial, en el mundo de la educación? Yo, por lo menos por mi parte, creo que en el tema de educación, por mi parte, yo puedo creer que nos ayuda mucho. Más en temas universitarios, ¿no? Es muy útil el simple hecho de ir a clase, tener ¿cómo te digo? Un aporte teórico por parte de la cátedra para cada materia y llegar a casa y simplemente cargar esa información en la IA y ahí obtener un resumen, tener ejercicios, tener de una forma más clara, entender de una forma más clara cada tema que se da en clase, ¿no? Por mi parte. Claro, porque te facilita la herramienta y la inteligencia artificial asocia como vos estudias, ayudándote a seguir los pasos más convenientes para uno mismo. Claro, ¿no? Aprende de lo que yo le pido de lo que yo le pido que haga, ella aprende y hace lo que a mí, lo que me conviene a mí, lo que Exacto, necesito, ¿no? Sí, mejorando el estudio y obvio. que Pero para mí tiene más desventajas que ventajas la inteligencia artificial. Porque te entorpece mucho a la hora de estudiar. O sea, si bien sí te ayuda con algunos trabajos, algoritmos y tal. Pero ya cuando es lo teórico estamos tan acostumbrados a usar la inteligencia artificial que no podemos usar la cabeza. O Es sea lo que, que yo pienso. o sea que lo que vos estás diciendo es que, aparte de automatizar muchas tareas, lo que vos me estás diciendo es que es como que mata, ¿no? A la creatividad de cada uno acerca de pensar por sí mismo para hacer cierta tarea, ¿no? Claro. En base a eso, yo creo que sí, comparto un poco la opinión del hecho de facilitar o automatizar, pero también está el tema este de que nos vuelve tal vez un poco dependientes y nos vuelve un poco tal vez un poco más contradictorio para lo que es nuestra carrera, nuestro desarrollo como profesionales, como estudiantes. Hace que muchas veces estas cosas que nosotros tenemos la tarea de realizar, lo hacemos de forma poco honesta o de forma no conveniente para la cátedra y para lo que es nuestro nivel académico, debido a que son muy propensos a usarlo de manera que podemos llegar a hacer trampas en los parciales o podemos llegar a facilitar trabajos prácticos, podemos llegar a usarla de manera de manera que tal vez facilita de ciertas formas y condiciones. Igual, me voy a quedar con algo que vos dijiste ahí, que usaste la palabra contradictorio, ¿no? Para nuestra carrera, ¿nunca te pasó de ir a una clase de, por ejemplo, una materia de primer año como es algoritmo y estructura de datos, un curso lleno, llegas a horario, se llena ese curso, te quedas a clase, no entendés, nunca te pasó de tener a tu disposición todo ese material teórico, llegás a casa y simplemente poder subirlo y tener más o menos una idea? Lo mismo pasa, por ejemplo, con otras materias, por ejemplo, en segundo año está arquitectura de computadora, una materia donde normalmente se ve hasta chicos afuera del aula que no pueden, no se puede, no se da abasto para una materia donde hay tanta gente. Entonces yo creo que ahí el uso de la inteligencia artificial sirve mucho. Sí, en base a eso yo creo que estoy de acuerdo para lo que es el hecho de facilitar tal vez algunas tareas, automatizar ciertas cuestiones, facilitar tal vez trabajos complejos que pueden llegar a ser tal vez teóricos o tal vez algunos prácticos, poder resolver, poder tener orientaciones, poder tal vez compartir esta información con compañeros, resúmenes y demás,
pero es también importante tener en cuenta que en estas áreas son las áreas donde más se las usa de manera, Práctica, de manera no tan práctica, teórica. claro, pero que principalmente se llega a usar para mal, porque se llega a hacer códigos, se llega a hacer trabajos completos, se llega a hacer proyectos incluso, que si bien hay, hay formas para realizarlo de forma práctica, facilita demasiado ya un punto en el que no es conveniente, ni para el alumno, ni para la cátedra, ni para el profesor, ni para el futuro de dicha persona. No Pero sé qué más opinan. para los alumnos, porque la inteligencia artificial sí te puede ayudar, pero no te da la información exacta. Es todo, eh, ¿cómo decirlo? Tiene muchos errores. No se sabe bien si está bien lo que te manda y lo que vos le pedís. Y cuando te encontrás en el parcial, te parece que está todo mal y desaprobás. Entonces, Igual, justamente, Por eso están los apuntes. justamente hablando de ese tema, el tema de los errores que comete la inteligencia artificial son dependencia nuestra. Porque, por ejemplo, ¿en qué materias puede llegar a cometer errores la inteligencia artificial? Algoritmos, ¿no? Vamos a empezar por algoritmos, donde el pseudocódigo no es un código de programación, el pseudocódigo es una representación a mano, ¿no? De lo que quiero llevar después a código de alto nivel, ¿no? Otra materia donde puedes llegar a cometer errores, puede llegar a ser análisis matemático. claro, Nosotros algunos teoremas los tratamos de forma distinta a como está escrito, por ejemplo, en un Stuart, en un manual de análisis de unos años bastante más viejo, ¿no? Pero ahí ya entra tanto la responsabilidad de cada uno y de usarlo prácticamente como herramienta claro, pero al nosotros darle esa solución a sus problemas. no solo eso, sino que también lo que te da la profesora y cómo quiere la profesora. Cómo quiere que vos hagas tal ejercicio, cómo querés que contestes. En sistemas, por ejemplo, pasa así. Es muy específico lo que te pide la profesora, que la IA no te lo da. Y seguimos yendo al mismo punto. Yo puedo decirle a la IA de qué manera enseñarme eso. Porque yo sigo yendo a clase y yo sigo diciéndole a la IA de qué manera quiero que me explique ciertos temas. Por mi lado, yo entiendo así. Pero yo en mi caso entiendo que la IA no es otra cosa más que recopilar información que encuentra en Sí, sí. internet de Google y muchas veces comete ese pecado de encontrar algo por ahí y simplemente ponerlo como algo válido, como algo Claro. ideal, como algo que está bien, Claro, y cuando ahí es donde entra la fuente de tus apuntes, ahí donde tienen valor tus apuntes, Claro, ahí donde nosotros entramos que sí, que depende de vos trabajando junto con la IA, no que la IA trabaje para vos. la idea no es depender de la IA, la idea mía, por ejemplo, yo que estoy a favor de SUSE y que la uso todos los días, mi idea es no depender de la IA, sino que yo me ayude de la inteligencia artificial ayudándole yo a tal herramienta a que aprenda. ¿De qué manera quiero aprender yo? Claro, en eso estamos de acuerdo, pero no todos somos vos. No todos les pasa lo mismo. Hay un montón, son más los que dependen de la IA que los que lo usan de manera correcta. Y bueno, Ok, por eso hay ahora que yo te pregunto. concientizar el uso de la Claro. inteligencia artificial, Ahora yo el te buen pregunto. uso. Ahora yo te pregunto. La IA es una herramienta. Cada quien la puede ocupar una herramienta de buena forma o de mala manera. Claro, pero nadie le informa. Nadie te informa de la IA. ¿Y qué culpa tiene la IA de eso? ¿Por Lo qué? que, ¿Por lo que qué? pasa Ah, lo que pasa es que la IA está capacitada para la resolución de problemas, no para la ayuda. Es una herramienta que ayuda a resolver ciertas cuestiones que vos le estés preguntando, que vos le estés... Y si vos no lo programás de cierta manera, va a resolver de manera que te va de a una manera ayudar genérica. de manera Sí. genérica y de manera total, digamos, y es para eso, para lo que se presta y para lo que lo usan los alumnos. Sí, en sí está en el tema de la responsabilidad y demás, pero no es una herramienta que se caracteriza por ayudar o por facilitar o por Bien, hacer un trabajo determinado, digamos. Está para la resolución total de las cosas. bien. Siento que es muy accesible para mí. O sea, ya hay de cierta edad, ya desde primaria los chicos empezaron a usar la IA y ya en el tema de educación, para mí está desastre los chicos en ese punto. Ahí tenés un buen punto, porque por ejemplo, nosotros, ¿en qué momento empezamos a ocupar la inteligencia artificial? Por ejemplo, yo por lo menos, la primera vez que descubrí esta herramienta fue cuando entré a la facultad, en el cursillo de ingreso de la facultad de la UTN.
Sí, veo que esté mal el uso de la inteligencia artificial para las personas más chicas, ¿no? Para los que están apenas empezando en la escuela, tercer, cuarto grado, cuando son más chicos. Sí creo que está mal, básicamente porque nos lo deja pensar por su propia cuenta y mata la creatividad para resolver problemas por su cuenta, ¿no? Ahí sí puedo estar de acuerdo con tu idea. Sí, y en base a esto, yo creo que en mi caso yo lo descubrí ya en lo que es la secundaria, pero para todas las edades es bastante dañino esta herramienta debido a que tiene, incluso algunos profesores en algunas materias, en algunas cuestiones, recomiendan el uso, recomiendan recurrir a estas herramientas tecnológicas de forma que eh, tengan cierta ayuda, cierta orientación, pero lo cual se termina convirtiendo en gran manera en la resolución absoluta de un problema, que también puede ser llevado a lo que son las enseñanzas primarias o iniciales, en lo cual mayor estrago podría llegar a ser, sin embargo, en todas las áreas puede llegar a repercutir de mala manera. Igual ahí te banco por lo que dijiste recién, porque no sé si les pasa con el tema, por ejemplo, la materia de vuelta de algoritmos, donde no sé si les pasa que la parte teórica la tienen en la cabeza. La parte teórica la entienden, la pueden explicar, pero no sé si les pasa que cuando les toca resolver un ejercicio por su cuenta, sin depender de inteligencia artificial, cuando les toca resolver por su cuenta, ¿no es como que se pierdan a veces un toque? Totalmente. ¿No les pasa? No, Claro, a sí. mí no me pasa, con toda sinceridad, porque yo lo hago a conciencia de que yo tengo que entender y yo tengo que tener el criterio de saber cómo resolver los problemas. No, obvio, Por, sí. Sí, no. por eso es el uso de la inteligencia artificial. Hay gente que depende total y únicamente de la inteligencia artificial, Claro, sí, también. pero también hay que tener criterio en qué momento hay que utilizar la inteligencia artificial. Es como las redes sociales te informan, te dan noticias, te dan uso, pero el brain rot que hay actualmente con las redes sociales es lo mismo que está sucediendo con la IA. Un mal uso de la inteligencia artificial es lo mismo que un mal uso de las redes sociales. Claro, no, sí, 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 sí. Estoy de En ese acuerdo. caso también yo te diría, por ejemplo, que está muy claro la diferencia entre una persona tal vez recibida en épocas anteriores con una persona actual que puede depender o no, pero tiene el recurso de la inteligencia artificial que pueden llegar a experimentar, a desenvolverse de una manera más real o más creativa, más intuitiva, que ahora que está todo mucho más sistematizado para las cuestiones laborales, incluso que se conecta también con lo que es el tema siguiente, pero desde la educación secundaria, universitaria, es donde nace este conflicto de ser un poco más esto, un poco más lo otro, o ser más eficiente en ciertas y determinadas ramas, lo cual está, digamos, potencialmente influenciado por el uso o no uso de la IA, que Claro, según yo, igual ahí tenés razón, ¿eh? Una persona que está recibida en unos años donde no había inteligencia artificial, o donde sí había, pero no estaba tan comercializada como es ahora. Por ejemplo, los chicos que se habrán recibido de una carrera en el año 2018, 2019, inclusive 2020-21, donde no se tenía tanto conocimiento de esto, ¿no? Sí, igual creo que en lo que vamos a hablar dentro de un rato, que es lo laboral, sí creo que se desempeñan de una manera más realista, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema de lo que es educación. Eh, realmente, realmente piensan, realmente piensan y pueden decir que no están de acuerdo con su uso. Yo por mi lado, yo puedo decir que estoy de acuerdo con ese uso, pero ¿realmente pueden firmar que no están de acuerdo con ese uso? ¿O a qué punto llegan intermedio? bien, yo te podría decir que en ciertos aspectos puede llegar a sacarse ciertas cosas buenas o ciertas cosas, digamos, aceptables que pueden ayudar, que pueden ser de beneficio para ciertas y determinadas personas dentro de toda la organización de enseñanza de la facultad o de cualquier sistema educativo, pero yo considero desde mi parte que es una herramienta que está más hecha para el mal uso que para la enseñanza o para el aprovechar estas cosas que nos brindan la IA. A mí me parece excelente el uso de la inteligencia artificial porque facilita a muchas personas a sacar conocimiento y hasta poner en práctica los conocimientos que tienen. No por culpa de un montón de gente que no sabe utilizar la inteligencia artificial, el que sí sabe utilizar la inteligencia artificial no le permiten utilizar por no tener la edad suficiente. Y yo pienso que un 50 y 50. Valoro la inteligencia artificial, sí digo que
te ayuda en un montón de casos, pero para mí son más contras. Yo por mi lado pienso parecido a mi compañero, ¿no? Que sí, para mí está muy bien el uso de esa inteligencia artificial porque vean como lo vean, la responsabilidad de cómo la utiliza cada uno depende de uno mismo, ¿no? Es una herramienta a la que se le puede tratar de la manera que mejor le funciona a cada uno, ¿no? Bueno, ahora cambiando de ámbito, vamos a hablar un poco, ya quedó claro, ¿no? A qué queremos llegar con el tema del uso de la IA en la educación. Ahora vamos a hablar un poco de su uso, pero en el mundo laboral. Por mi lado, y depende mucho el uso acá en este caso, porque si bien yo, como lo dije, ¿no? Al principio de este podcast, la IA es una herramienta que precisamente se ocupa para la automatización de tareas. ¿Qué pasa en el caso cuando yo puedo automatizar una tarea a tal punto que ya no necesito una intervención humana en un trabajo sencillo? Ahí ya cambia la idea. Depende en qué ámbito se ocupe. Para el ámbito en el que está pensado, bueno, no tanto pensado, sino donde más uso se le da, que es en nuestra área, que es la de la programación, para algunas personas, ¿no? En el ámbito del desarrollo web, sí sirve mucho. Sí estoy muy a favor de ese uso, porque por ejemplo para nuestro ámbito laboral nos automatiza mucha tarea, nos automatiza mucho tiempo y no necesariamente nos mata la creatividad, porque la creatividad en el mundo laboral la tenemos nosotros. Nosotros ahí es donde le estamos dando a la guía, haceme lo que yo te estoy pidiendo, pero por un solo tipo de concepto, que es una sola tarea. No va tanto por el tema de la creatividad. Ahora, ¿qué piensan mis compañeros? Claro, el tema de la inteligencia artificial se maneja según el objetivo que tiene uno mismo. El- en el tema de programación de producir páginas web, eh, aumenta el consumo de páginas web. Hay muchas más personas que están pidiendo páginas web a más manos porque la inteligencia artificial da esa chance a que más gente pueda tener una página web. Bien, yo creo que ahí se distorsiona un poco lo que es mi Sí, opinión ¿no? Ahí se distorsiona. y mi forma de ver lo que es esta cuestión ya en el ámbito laboral está un poco trastocada por la, por la facilidad y por la eficiencia que va a tener cierto trabajo. No es el simple hecho de aprender ciertas cosas, ciertas metodologías de estudio, ciertas teorías, aplicarlo en forma práctica simplemente, sino que ya se utiliza para un resultado tangible que es para el objetivo final del cual nosotros estudiamos, nosotros nos preparamos y demás. En el trabajo creo que tiene un peso distinto, un peso ya más absoluto, un peso un poco más lo que es para hacia el lado de simplemente resultado. Es un poco Claro, más resultadista en cuanto a lo que nosotros tenemos que realizar. claro. Nosotros usamos la IA, la aplicamos de cierta manera, de cierta forma, sea por ahí un poco más excesivo, un poco más decreciente, como sea, pero nos ayuda a obtener un resultado que es lo único que nosotros buscamos en nuestra forma de desenvolvernos de forma laboral, digamos. No sé qué Claro, opinan. claro, ¿no? Ya en este ámbito laboral ya depende mucho el contexto en el que se utilice la IA. Porque, por ejemplo, si bien para nuestra área es muy beneficiario ocupar esto, ya en un ámbito, por ejemplo, vámonos con un ejemplo más real, ¿no? Eh, como la mayoría sabe,
una plataforma, una empresa muy grande, como por ejemplo puede ser Mercado Libre, se sabe que el empaquetamiento de paquetes, no de pedidos, se hace por una persona. Es un trabajo muy sencillo de hacer, pero ¿qué pasa si por el medio de la robótica yo, por medio de coordenadas y algoritmos, yo puedo reemplazar eso a que una IA realice ese trabajo que es muy sencillo de hacer? ¿Qué pasa ahí? Ahí, en ese tipo de contexto, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Y a Claro, lo que voy, pero realmente, mucha gente está ganando también trabajo por el mismo hecho de que hay gente que tiene que hacer esos brazos mecánicos para poder empaquetar las cosas. También tienen que haber más ingenieros en sistema para tener codificados los brazos sí, mecánicos y sí, más. no, A tiene un los punto. ingenieros de sistemas sí. A los programadores. ¿Vos qué opinas de eso? Igual ahí nos estamos metiendo en dos ramas distintas porque Claro, pero estamos la hablando en mecatrónica. general, estamos hablando en Claro, general de trabajo. claro. ¿Cómo es? Nuestra carrera sí se salva de eso, Claro. ponele. Pero Yo los te de diría que programación no. no es tanto por los puestos de trabajo como tal, para verlo de forma tan genérica y tan absoluta, sino la variedad en cuanto a los trabajos y en cuanto a los puestos que las personas pueden llegar a ocupar. Claro, Porque tanta gente que trabaja en fábricas podría ser desplazada, gente que trabaja en la minería, gente que hace trabajo mecánico, claro. gente que hace trabajo hidráulico, quedaría totalmente desplazada y eso más temprano que tarde haría un gran impacto económico en todo tipo de sentido, tanto industrial, empresarial, en lo que es en el mundo gubernamental, países y demás, que se verían, si bien esto está creo que yo empezando, el mundo de la IA no traería gran problema a priori ya, pero en Claro. cuanto al avance y el desarrollo y que se vaya eh, globalizando toda esta cuestión de avance y demás, los puestos de trabajo, la gente y demás, se verían un poco desplazados, pero hoy en día vemos que está en auge y que es necesario lo que es la IA. Claro. Ahora, yo te pregunto, Sí. ¿desplazado a dónde? ¿A qué área vos desplazarías a esa gente o a qué querés llegar con la palabra desplazar? Yo con desplazar significa a priori simplemente sacar. Ok, No sé a qué se dedicaría exactamente esa gente porque como te digo, la IA reemplaza, la IA no perdona, exacto. no va a hacer un puesto de Claro, trabajo. el tema laboral no es el que pierde el trabajo, sino el que mejor se adapte al trabajo. Exactamente. Dale, Sí, école. Sí, estoy de acuerdo con eso. si es una persona que trabaja en producción y ve que su trabajo en ganadería está siendo reemplazado por drones que ya tiene todo el tema sistemático, lo que hay que hacer, él se tiene que adaptar y ver cómo funcionan los drones para él poder crear o producir con los drones. ¿Sabes a qué punto quiero llegar yo con este tema? Por ejemplo, no sé si en Argentina, pero en otros países más desarrollados, por ejemplo, está el caso de China, de Japón, donde en las fábricas, además de chicos, hay gente de una edad mayor trabajando todavía, ¿no? ¿Sabes? Se sabe eso que en China o en Japón hay gente de una edad que está por 60, 55, 50 años que sigue trabajando todavía en una fábrica. Si yo, vamos a suponer, ¿no? En el área de la mecatrónica se diseñan los robots y por medio de la inteligencia artificial se implantan, ¿no? Los conceptos necesarios para reemplazar cierto trabajo. ¿Qué hago con esa gente? ¿Qué hago con esa gente que tiene 50 años? ¿Y qué hago? Porque a veces algunas personas están trabajando en negro, son familias que si bien le falta un aporte económico, están trabajando en negro, no están blanqueadas, no tienen un aporte jubilatorio. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué pasa ahí? Bueno, principalmente ahí entra en juego lo que es el factor de capacitación de las personas. Bien, Porque a priori, si se está trabajando en negro, si se está trabajando por fuera de la ley, es una cuestión que ya el gobierno y ya las grandes empresas, industrias y claro. demás no pueden tener en cuenta. No pueden llegar a tocar en profundidad toda esa cantidad de personas, que seguramente son miles o millones, repartidas por todo el mundo. Si en sí a priori es más urgente el caso de China, Japón, países desarrollados del mundo que pueden ver las consecuencias a más temprano plazo, Ujú. pero yo creo que eso ya no es una cuestión más de la IA, sino cuestión de la gente que trate de adaptarse año tras año y al pasar de los años, al pasar hacia la actualización del mundo, la actualización de las cosas y del trabajo mecánico, del trabajo en general, y De que la puedan velocidad de aprendizaje que tiene la Sí, adaptarse persona. ya es un y tema que sale, educarse. ya es un tema que sale por fuera de la inteligencia artificial, ya es un tema que está aparte. Exactamente. Ese Claro. tema
ya no depende de la IA, ya no depende de la herramienta, ya depende de decisiones de vida de cada uno. O sea, yo diría que había que incluso aprender a convivir con la IA, porque es algo que está hecho para beneficio, que está hecho Claro. para quedarse y para que pueda prosperar. Claro, O sea, claro. es conveniente que la gente se adapte en ese aspecto a convivir y a trabajar y desarrollarse en paralelo al trabajo de la IA. ¿Y no la gente tanto... mayor cómo hace con el Y tema bueno, de la A IA? lo que vamos, a lo que, bueno, como dijo mi compañero recién, Ujú. ese tema ya va por fuera de la IA. La IA es una herramienta que se inventó justamente para la automatización. Y ese tema de qué hacemos con la gente más grande es un tema que, lo voy a decir así, no corresponde tocarlo en este tema porque para mí va por fuera. Pero la IA es, en general, ya todas, hablando fuera de lo laboral, todas las aplicaciones tienen IA. Y la Ujú. gente mayor está con ese tema. El Sí, tema es que yo siento que la IA, como te digo, tiene su desventaja porque usa muchos datos personales. Entonces la gente mayor cae en estafas, cae en cosas, hay mucha información falsa con el tema de la IA, que para mí Claro. tiene cosas buenas, sí, pero tiene sus cosas Claro, malas por eso también. también está subiendo el tema de la ciberseguridad. Por eso más claro. gente está tratando de buscar seguridad en los programas, seguridad en las aplicaciones, porque con el tema de la inteligencia artificial todos los datos son mucho más vulnerables. Y por eso el tema laboral en ciberseguridad aumenta demasiado, dando mucho más poder a la gente que trabaja en esa rama. Igual a lo que veníamos hablando de eso, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, ¿no? Depende de cada quien cómo la ocupa. En el mundo laboral es lo mismo, depende cómo la ocupe. No es tanto no es la culpa de la IA, porque la IA al fin y al cabo es una máquina que aprende del ser humano. El ser humano es el que da la utilidad. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo, pero también le afecta a la gente eso. O sea, todo lo que vos quieras, pero afecta. Ok, sí. Igual Sí, que sí, afecta, afecta. No te voy a decir que la no. Revolución Francesa que le afectó a todas las personas que estaban trabajando y tuvieron que desplazarse a utilizar la Exactamente. mecánica. Claro, o sea, Exacto. entiendo Sí, ese sí, punto, sí, entiendo sí, ese sí, punto. sí. No es tanto a lo que queremos llegar, sino también lo que pasa por alrededor. Alrededor, Claro, no, sí, el sí, 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 problema sí. social que sale, Ahí ya tenemos otro tema aparte que, Pero la sociedad se vio afectada por un gran conflicto como fueron estas revoluciones y fueron capaces de sostenerse y de actualizarse, de prosperar hasta sí, Claro. llegar a lo que a somos pesar hoy. de lo sucedido, igual se puede prosperar. Exactamente, o Sí, sea, que algo tan significativo como haya sido eso en su tiempo y que algo tecnológico como es ahora que ya estamos acostumbrados, que ya no es un auge tan terrible como fue en ese momento, podríamos acostumbrarnos, podríamos buscar la forma, podríamos educarnos tecnológicamente, podríamos indemnizar tal vez a la gente mayor en cuanto a jubilaciones, en cuanto a ese tipo de cosas que puedan subsistir sin necesariamente la supercapacidad de entender estas cuestiones tecnológicas, claro. pero Claro. yo creo que esto va a marcar una etapa, una era en la que va a ser un rotundo cambio para las posteriores generaciones. Claro. Au- Hay trabajos que se van a perder, la atención al cliente actualmente y una IA de la que te atiende. Sí, ahí tenemos también un ejemplo de cambio. Sí, sí, Claro, sí, sí. ya al call center está cambiando su mano de obra por inteligencia artificial y ya no están contactando tantas personas como tal. ¿Saben por qué pienso yo que también es una ayuda a los empresarios? También creo que es una ayuda porque es mucho más barato de mantener. Es Claro, mucho más barato tener e invertir mucha cantidad de plata de una sola vez a seguir pagando sueldos, ¿no? Por separado durante varios años. Para mí también es muy barato de mantenerlo. Y eficiente claro. Es también. muy eficiente. Permitiendo que más empresas pueden salir a la competencia también. Sí, sí, teniendo en cuenta eso también lo de la competencia. Ahora, les quiero preguntar ya a cada uno, ¿cómo ven el uso de la inteligencia artificial principalmente en el mundo laboral de acá a 30 años? Tomando en cuenta, no sé, otras carreras, para la inteligencia artificial dada para la arquitectura, dada para, qué sé yo, para la medicina, para la docencia, de acá a 30 años, ¿cómo lo ve cada uno? Yo, a priori, lo primero que puedo pensar y argumentar es un cambio significativo.
sí o sí debido al avance desmedido que está existiendo. Si bien es cierto que hay trabajos que conllevan lo que es la conciencia humana, digamos el sentimiento y demás cosas, que tal vez van a ser ciertos sectores que no se van a poder reemplazar, pero el 80-90% de las cosas que vemos cotidianamente, tal vez no de forma global, tal vez va a ser más centralizado en las potencias y demás, pero va a cambiar en gran manera todo, tanto la arquitectura como para el diseño de edificios de casa, de la industria textil, la infraestructura, la tecnología y demás van a ser gravemente afectadas. De buena o mala manera, pero van a ser afectadas. Claro. A mí me encanta porque el tema de la inteligencia artificial también se puso en práctica con la misión Artemis, que fue todo automatizado y hecho con la inteligencia artificial. Los pilotos estaban monitoreando solamente, pero todo lo que movimiento que sucedía dentro de la cabina lo hacía la inteligencia artificial. El tema de ventanas para que puedan salir de la órbita hacia la luna y no irse desperdiciado a otro planeta, le salió mucho más conveniente el uso de la inteligencia artificial, siendo mucho más automático. Bueno, de esa manera, ya cada uno dando su opinión, ya pudimos sacar una reflexión final. Y la reflexión a la cual llegamos es que depende mucho del área donde se trabaje. Depende mucho del área donde se trabaje el uso de la IA. Pero no, mayormente estamos eh, a favor de ese tipo de uso. Igual, repito, depende del área. Y bueno, finalmente, hasta acá llegamos con la Radio 21, con el podcast hecho para la materia de Ingeniería y Sociedad. Muchísimas gracias por su atención y sin más, así finaliza este podcast.